Welcome everyone to your class for week 5, and these are our learning goals for today. The first one, to express actions happening at the moment of speaking, and we're going to practice a little bit leisure activities. And the second one, to express plans. We are going to use here be going to. So in the first part of our class, we're going to have a vocabulary time. The idea is that you are going to look for the meaning of each of these activities, these leisure activities. And when we have the class, you can answer quickly and easily, okay? Easier. Chicos, en esta parte de vocabulario, lo que ustedes van a hacer es que yo les voy a indicar una imagen y ustedes me van a decir la imagen a qué, cuál es la palabra correcta para la imagen. Vamos a hacer un ejercicio de matching, obviamente de speaking, ¿listo? Entonces aquí están todas las actividades, todas las imágenes, para que vayan buscando el significado de cada una de ellas y estén preparados para la clase. In this part, you are going to write and also speak how this verb, this infinitive verb, become with adding ing. ¿Qué sucede cuando este verbo se le agrega ing? ¿Qué sucede cuando un verbo termina en e y le agrego ing? ¿Cómo queda? ¿Qué sucede con swim? ¿Qué sucede con shop? Cuando se duplica la última consonante. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que ustedes ya practiquen cómo se le agrega el ing a este verbo y en spelling, en la parte escrita, cómo queda escrito, cómo se pronuncia. ¿Listo? Cómo queda camp con el ing, camping, y así sucesivamente cada uno de estos. Eso es lo que vamos a trabajar en la clase. Nuestro siguiente ejercicio es acerca de presente continuo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a completar estos diálogos. Complete these short dialogues, the question and the answer, use present continuous, ¿ok? Y tenemos unos pequeños diálogos y ustedes van a completar siempre con presente continuo. Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro cuál es la estructura del presente simple. Aquí la tenemos en pantalla, entonces tenemos present simple a present progressive. Vamos a hacer un review de lo que es, un repaso de lo que es presente simple. ¿Cuáles son sus estructuras? Y cuáles son las diferencias con el presente continuo. Lo ideal es que ustedes para la clase ya tengan muy claro cuándo es presente simple y cuáles son sus estructuras y cuál es presente continuo y cuáles son sus estructuras. Entonces, tenemos que tener claro, presente simple, ¿para qué se utiliza? ¿En qué ocasiones lo utilizo? Lo utilizo cuando estoy hablando de hábitos, de rutinas, de cosas que son, siempre son ciertas. Ahí hablo de presente simple. Presente progresivo, hablo de presente progresivo cuando están sucediendo cosas en el momento. ¿Qué está sucediendo en el momento? Estoy escuchando a la profesora, estoy aprendiendo inglés. Esas son acciones que están sucediendo en el momento. Y también utilizo presente progresivo cuando estoy hablando de algo, de una acción que es momentánea. Ejemplo, yo siempre, no sé, siempre iba a la universidad o siempre voy a la universidad a tomar clases, pero ahora estoy tomando clases desde la casa por el COVID. Y es algo momentáneo. Entonces ahí utilizo el presente progresivo. Estoy tomando clases. ¿Sí? Entonces esas son las dos grandes diferencias en cuanto al uso. Cuando utilizo presente simple y cuando utilizo presente continuo. Ahora, en cuanto a las estructuras, lo podemos ver en pantalla. Para presente simple, para afirmar, utilizo el sujeto, el verbo y el complemento. Ojo, hay una regla que todos ustedes la tienen que repasar, ya lo he explicado en otros verbos. La regla es que cuando tenemos terceras personas en singular, el she, el he y el it, el verbo debe ser modificado agregándole s o es. ¿Cuándo le agrego es? Cuando el verbo termina en o, x, z, ss, ch, sh. ¿Sí? Cuando tiene esas terminaciones, entonces le agrego es. De lo contrario, solo le voy a agregar eso. Ejemplo, I learn English. She brushes her teeth. Entonces utilizo aquí le agrego es, ¿por qué? Porque tengo una tercera persona. Entonces, modifico el verbo cuando, ¿qué? Cuando la oración está en afirmativo, como la vemos acá, cuando el sujeto es tercera persona en singular y cuando estamos hablando de presente simple. Si se cumplen esas tres reglas, tengo que modificar el verbo.
Si no se cumplen, no lo modifico. Es decir, que en oraciones negativas y preguntas no modifico el verbo. ¿Cómo hago la construcción de oraciones negativas? Subject, o sea, el sujeto, aparece el auxiliar, el do y el das. Acordémonos que el auxiliar en el presente simple no se traduce a nada, no significa nada. ¿Listo? ¿Cuándo utilizo do? Para qué sujetos? Lo utilizo para I, para you, para we y para they. El das lo utilizo para terceras personas en singular. She, he, it. ¿Listo? Entonces va el sujeto, va el auxiliar que no se traduce a nada, el not, que es la negación, el verbo y el complemento. Ejemplo, I do not learn English. She does not brush her teeth. Profe, ¿lo puedo contraer? Sí, sí lo pueden contraer. Pueden contraerlo y volverlo not, don't, perdón, y contraerlo y volverlo doesn't. En preguntas, como siempre les digo, inglés es muy fácil porque siempre se repite. En preguntas, entonces, ¿qué es lo que voy a poner de primeras? Pongo de primeras el auxiliar, el do y el das. Si yo quiero una pregunta WH, o sea, con el what, con el where, con el why, entonces pongo siempre de primeras la pregunta WH. Va el auxiliar, el sujeto, de acuerdo a el verbo sin ninguna modificación y el complemento. ¿Por qué no modifico el verbo? Porque tengo el auxiliar. Aquí tengo un ejemplo. Do I learn English? ¿Aprende inglés? Does she brush her teeth? Ella lavó sus dientes en pregunta. Esa es la manera, esto es un review, un pequeño repaso de lo que es presente simple, es algo que ustedes todos ya manejan. Recordemos que estas estructuras son solo para verbos diferentes al verbo to be, porque el verbo to be tiene otras estructuras, pero todas las otras acciones, todos los otros verbos cumplen con esta estructura. Ahora vamos con el presente progresivo y aquí ya ustedes empiezan a ver, y aquí hay una diferencia. La diferencia es que siempre en progresivo vamos a utilizar el verbo to be como verbo auxiliar. Entonces ya vemos que aquí en presente simple solo hay un verbo y en presente progresivo tenemos dos verbos. Tenemos el verbo to be como auxiliar y tenemos el verbo principal ing, ¿sí? Con el ing. Entonces, el verbo to be se debe conjugar en presente. ¿Cuál es la conjugación del verbo to be en presente? Is, are y am, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo yo estoy jugando o yo estoy aprendiendo inglés, tengo el sujeto, el yo, tengo el auxiliar, el verbo to be, estoy, y el verbo en ing, aprendiendo, jugando, comiendo. Entonces, cada vez que terminan ando, endo, es el ing. Y el complemento. I am learning English at the moment. Yo estoy aprendiendo inglés en el momento. She is brushing her teeth now. Ella está lavando sus dientes ahora. Vamos a ver que cada vez que yo vea at the moment y vea now, son expresiones de tiempo que me están diciendo, ojo chicos, tienen que utilizar presente progresivo. Entonces ya vemos la diferencia entre en presente progresivo el verbo termina en ing, tengo un verbo auxiliar que es el verbo to be. ¿Y cómo niego? Y ustedes dirán, profe, muy fácil, simplemente le agrego el not. Muy bien. Es exactamente la misma estructura de la afirmación, solo que le voy a agregar el not después del verbo to be. I am not learning English at the moment. She is not brushing her teeth now. Profe, ¿se puede contraer? Sí, sí se puede contraer. Y puedo decir isn't. Recordemos que el am not no se contrae. Y en preguntas, de nuevo, inglés es muy fácil, se repite. En preguntas voy a poner el verbo to be de primeras. Si quiero una WH, pongo la WH de primeras. Entonces va el verbo to be, el subject, el verbo con ing y el complemento. Ejemplo, are you learning English at the moment? Why is she brushing her teeth now? ¿Por qué ella se está lavando los dientes ahora? Entonces tenemos preguntas, yes, no question y preguntas WH. ¿Cómo contesto? Profe, ¿cómo contesto a las preguntas? Pues aquí, si ustedes van a hacer o van a contestar con una afirmación, cumplen con esta estructura y si van a hacer una negación, cumplen con la siguiente, con esta estructura. Continuamos. Este ejercicio es muy, pero muy importante porque van a completar con presente simple o presente continuo. Vamos a poner en práctica lo que ya aprendimos. Entonces, lo que pasa es que ustedes van a empezar a leer, this is Mrs. White, she, y aquí, ¿cómo conjugan este verbo? En presente simple, en presente progresivo, ¿cómo lo hacen? ¿Sí? A primary school teacher, she, y
Aquí, ¿cómo vamos a conjugar el teach? Vamos a decir, she's teaching English, es algo que está sucediendo en el momento, o digo, she teach English, ¿será que está bien? Pero es tercera persona, y si es presente simple, ¿qué le pasa al verbo? Bueno, son cosas que ustedes van a ir mirando, van a ir preparando para estar listos para la clase. Continuamos y nuestra última actividad es acerca del be going to. Aquí el be going to, ustedes ya tienen en su correo un taller donde les explican el be going to. Entonces, el be going to, ¿qué significa? El be going to se utiliza para planes, cosas que ya estoy segura o seguro que van a suceder. Entonces, cuando les preguntan, bueno, ¿y qué vas a hacer este fin de semana? Y ustedes dicen, yo voy a acampar, yo voy a ver una película, yo voy a cuidar a mis hijos, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, ese voy a es la expresión, es el be going to en inglés. Si ustedes se dan cuenta, uno dice, yo voy a, o sea, me está expresando el futuro, el plan. Después de eso va el verbo, la acción, yo voy a estudiar, ¿sí? Va el verbo. Y después de eso va un complemento. Yo voy a estudiar inglés todo el fin de semana porque debo presentar el written task, el trabajo escrito, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en este ejercicio del be going to. Entonces, vamos a hacer preguntas. Si ustedes pueden ver en esta parte de arriba, aparece read each question in the first column. Van a leer la pregunta en la primera columna. Are you going to? Y completan. Are you going to go out for dinner this evening? Después, then make a follow-up question and answer it. Después contestan esta pregunta. Yes, I am going to go out for dinner. Si se dan cuenta, en la pregunta está la respuesta, ¿sí? Pregunta, are you going to? Y después, go out for dinner this evening. ¿Cómo respondo? Yes, I am going to go out for dinner this evening. ¿Sí ven? En la pregunta está la respuesta. Después hacemos otra contrapregunta que se llama en inglés follow-up question, ¿sí? Otra pregunta con una WH que va a aparecer en el recuadro. Aquí me dice, haga la pregunta con el where. Entonces yo digo, where are you going to go out for dinner? Where, y es exactamente lo mismo, simplemente le voy a poner where antes. Where are you going to go out for dinner? Y aquí, si me están preguntando por where, que es un lugar, pues respondo con where. I am going to go to Crepes and Waffles. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la estructura? Sujeto, aquí en este caso el I, el be going to, y ustedes dirán, profe, pero ahí no aparece el be, porque el be tiene que conjugarse. El am, el is o el are de acuerdo al sujeto. Entonces, I am going to, y después del to va el verbo go out, y después el complemento, for dinner. Profe, ¿cómo niego? Muy fácil, simplemente después del verbo to be pongo el not. I am not going to go out for dinner. Y para preguntar, ¿qué ponemos de primeras? El verbo to be. Are you going to go out for dinner this evening? ¿Listo? Así hacemos preguntas yes, no question. Y así hacemos preguntas con WH. Where are you going to go out? Ojo, es muy diferente el presente continuo al be going to. Si ustedes se dan cuenta, aquí el verbo va siempre en infinitivo. Después del be going to, el verbo va en infinitivo. Mientras que en el presente continuo el verbo va con ing. El presente continuo se utiliza ya lo que les dije y el be going to se utiliza para planes, para expresar un futuro cercano. ¿Listo? Son dos cosas diferentes. Y estas son las estructuras. Lo vamos a practicar con esto. Entonces aquí ustedes empiezan a decir la pregunta, ¿are you going to? Y empiezan a completar con el 2, con el 3, con el 4. Responden a la pregunta, yes, I am going to watch a film this weekend. Después hacen la pregunta con la WH que aparece acá. What are you going to watch this weekend? I am going to watch Avengers. Voy a ver Avengers, ¿ok? Entonces ahí vamos mirando las respuestas. Ojo, ¿cómo construyen las preguntas con el who? ¿Será que es igual que todas las estructuras? Entonces es algo que les dejo de tarea para que ustedes investiguen y compartamos en clase. La idea es que traigan muchas preguntas para la clase y podamos aclararlas con las actividades. Aquí tenemos más, por favor prepárenlo, tengan preguntas y con esto vamos a terminar la clase. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que es obligatorio que tengan un excelente día, cualquiera que este sea.
Si tienen alguna pregunta, ya saben cómo contactarme y por favor hagan el envío del reading task. Bye bye everyone.